Desafortunadamente, los principales medios de comunicación en español en los últimos años se han alejado mucho de representar los valores de nosotros los hispanos. Quiero compartir con ustedes unas cifras muy importantes, si nos pueden poner por favor la primera gráfica, para que podamos entender por qué es importante que los hispanohablantes realmente reciban el mensaje que tienen que recibir y hagan una conexión política y participen. En lo que nos ponen esta gráfica yo se las comparto, porque un reciente estudio por parte de Pew determinó que actualmente hay unos 36.2 millones de hispanos que tienen derecho al voto aquí en los Estados Unidos. No solamente eso, sino cada año alrededor de 1.4 millones de hispanos en los Estados Unidos adquieren el derecho a votar. Se proyecta que los latinos constituyan el 14.7% de las personas que pueden votar en los Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestros vecinos, Nuevo México. Ahí el 45% de todos los votantes, el 45%, casi la mitad, son latinos. Es el porcentaje más alto de latinos votantes que en cualquier otro estado. La mayoría de los estados de los latinos en Estados Unidos tienen el derecho al voto. Fíjense esto, poco más del 53% tenían el derecho de votar en 2022. Y finalmente, los hispanos con derecho al voto tienden a ser más jóvenes que el resto del electorado, algo sumamente importante. Solo el 33% de los latinos con derecho al voto son mayores de 50 años, a comparación del 48% de todo el electorado. Así que vamos a entrar en tema con estos datos que son bastante reveladores. Podemos pasar a la segunda gráfica para recordar un poquito de lo que acabamos de decir aquí. Y quisiera empezar preguntándole a Betty. Vamos a empezar de allá para acá. Quisiera empezar preguntándole a Betty, porque precisamente Betty, como lo vemos, hay más de 36 millones de hispanos que tienen derecho al voto, pero no hemos visto reflejados esos valores conservadores en las urnas en los últimos años. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no tenemos una mayor representación de hispanos en el movimiento conservador? Bueno, creo primeramente qué honor estar compartiendo aquí con estas damas, con todas ustedes. Primeramente yo pienso que falta la información hacia los latinos. Muchos latinos no saben que pueden ir a votar simplemente más de una vez al año. Muchos piensan que pueden ir a votar en las primarias y viene lleno y no saben si pueden volver a votar otra vez, piensan que tal vez es ilegal volver a votar. Entonces falta la información y los conservadores no han sido tan buenos en informar en español a los latinos que pueden votar. A veces hay hasta runoffs, solo tienen que ir a votar otra vez por un runoff. Y a veces hay mayor que viene siendo tu alcalde, esa es otra candidatura, a veces hay como 4 o 5 veces tienes que ir a votar y muchos nada más van y votan una vez porque piensan que nada más es una vez. Solo pienso que la falta de información hacia los latinos y también la falta de representación de candidatos que se postulan como nuestros candidatos. Precisamente aquí tengo a nuestra Suprema Corte, Iva Guzmán, que fue una de las candidatas que tuvimos, y la falta de apoyo de los latinos, de apoyarnos unos a otros, lo que acabo de mencionar hace rato, de apoyarnos unos a otros, yo siempre he dicho, es como mejor que ni ganarse la lotería cuando encuentras una persona latina con las cualidades como las que tiene Iva Guzmán, y que pueda correr y que podamos apoyarla y venir todos en grupo a apoyarlos. Yo pienso que nos hace falta esa representación. También tenemos a Luisa del Rosal, que también ahorita se está postulando. Este es un honor que latinos se lancen, que no es fácil. Primeramente porque hay barreras que nosotros tal vez no sabemos que podemos correr. A veces no nos la creemos que de verdad somos estadounidenses. No hay otro país al que nos vamos a ir. Somos de aquí y aquí nos vamos a quedar y tenemos el derecho. Hay 2 derechos que tenemos cuando nos hacemos ciudadanos, los que nos hemos hecho naturalized citizens. Hay 2 derechos que tenemos.
Tenemos derecho a votar y tenemos derecho a correr, a postularnos para elecciones. Así es, absolutamente. Y quiero resaltar que tú eres una latina que has tomado acción y que lo que estamos viendo es gracias al legado que tú has estado construyendo, Betty. Tú eres un ejemplo y eres una inspiración de verdad para nosotros y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí discutiendo estos temas que son tan importantes. Y pasando ahora, por supuesto, con la honorable Eva Guzmán, ex magistrada de la Corte Suprema de Texas. Un aplauso, por favor. Mujer preparada, latina y que además defiende, por supuesto, lo que es importante para nosotros. La primer latina elegida a oficina pública a nivel estatal en Texas y aún la única hispana republicana que se ha postulado para oficina afuera de lo judicial. Una carrera increíble y gracias de verdad por todo ese esfuerzo y por abrir ese camino para muchas otras latinas que estamos aquí. Gracias. Yo quisiera preguntar... retomando este tema de por qué si somos tan conservadores y por qué a pesar de que actualmente hay tan malos resultados en nuestro país por las políticas que se han implementado por el gobierno federal, ¿por qué no vimos la ola roja que se esperaba? ¿Por qué no vemos eso reflejado? ¿Qué está faltando a los conservadores para realmente atraer y retener a la comunidad hispana? Primero, es un honor estar aquí. Gracias, Betty, por reunirnos en esta conferencia. Así empieza el movimiento. Que haya líderes que están comprometidos a comunicarse en medios afuera de los que se esperan, ¿verdad? Aquí en Dallas, con esta conferencia, se hace historia. Creo que es una de las primeras de este tipo. Segundo, yo creo que es importante el mensaje y los medios de comunicación generalmente no son amigos de los republicanos conservadores, ya sabemos eso. Reportan las noticias en una manera que sugestiona a la comunidad hispana que los republicanos no somos un partido que tiene los brazos abiertos para recibir a la comunidad o que va a imponer política que haga cambios reales en la comunidad hispana. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los cargos contra el presidente Trump como abogada, como yo era juez, yo sé que esos cargos no son justos. No comparten. Si uno toma la Constitución, la enmienda 14, que habla de insurrección, se debe interpretar la Constitución en una manera que dé efecto al el original, cuando fue escrita. Esa enmienda fue escrita después de Civil War y los fundadores, estoy segura que no tuvieron ningún intento que alguien tomara esa palabra y la abusara como se está abusando hoy en día por los que están persiguiendo al presidente Trump. Pero eso no lo va a comentar la media, nunca van a dar los dos lados, como una persona que interpreta la Constitución, documentos legales, puede dar su opinión sobre qué quiere decir esa palabra y en qué caso se puede usar para ir a corte. Es un ejemplo. Al otro lado, el mensaje. Piénselo bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un líder no hispano, republicano, hablar muy positivamente de la comunidad hispana, de las contribuciones de los hispanos que realmente están haciendo una diferencia? Fuera del Hispanic Heritage, claro. Hay que empezar a comunicar
con la comunidad hispana en una manera que refleje los valores y el aprecio que tenemos. No estuviéramos aquí si no tuviéramos un gran aprecio por nuestra comunidad hispana y por implementar políticas que realmente cambien sus vidas. No solamente estar dando handouts, sino que implementar política que realmente cambie. Gracias. Absolutamente, absolutamente. Y retomando un poco de lo que estabas mencionando, quiero compartir una anécdota que es real. Yo he trabajado en todos estos años, tanto con Telemundo como con Univisión, los últimos casi 8 años, y recuerdo durante el proceso electoral que se dio una noticia y el titular era que los republicanos querían suprimir el voto de los latinos y de las minorías. Y recuerdo haber recibido de mis productores, yo era presentadora de noticias en Houston, y recuerdo haber recibido de los productores el comunicado de prensa para escribir la nota, el comunicado que venía de CNN. Y ese era el titular. Y entonces yo me puse a revisar uno por uno los puntos de qué era lo que estaban pidiendo los legisladores republicanos. Y lo que pedían era que hubiera un horario de votación, que no fuera 24 horas, ¿no? De 7 de la mañana a 7 de la noche, que se presentara una identificación válida, o que si estaba expirada podía ser, me parece, 2 meses o una cosa así, pero había como 6 o 7 opciones de identificación para votar. Y bueno, varias cosas. Y nunca encontré en dónde estaba el intento de suprimir el derecho de los votantes hispanos o afroamericanos o de minorías. Incluso, quiero decirles que yo soy mexicana y en México solamente puedes votar un día, el día de la elección, y solamente tienes que tener la credencial federal electoral vigente para poder votar. No puedes votar con pasaporte, licencia, con ninguna otra cosa. Entonces yo dije, ¿por qué nos quieren vender o le transmitimos a la gente el mensaje de que se están violando sus derechos o suprimiendo sus derechos cuando aquí hay votación anticipada, cuando aquí por ley te tienen que dar permiso para ir a votar, cuando puedes presentar una serie de identificaciones para votar? ¿En dónde está eso? Yo lo que hice, y le doy gracias a Dios que me permitió ser luz en medio de donde estaba, fue cambiar ese script y simple y sencillamente poner que se estaban presentando medidas para evitar un fraude electoral, ¿no? Que nadie tenía por qué ir a votar a las 3, 2 o 4 de la mañana, que nadie tenía, que el contrastar una firma era lo mínimo que cualquier persona pediría pensante, o el presentar una identificación para votar, ¿no? Creo que desafortunadamente esa retórica y ese lenguaje ha desviado mucho a nuestra comunidad hispana, porque cuando tú trabajas 1, 2 o 3 trabajos, como mucho de nuestra gente hispana lo hace, no tienes tiempo de ir a informarte por tu cuenta. Prendes la televisión donde ves tus novelas, donde sientes una cercanía con tu país y escuchas el noticiero y entonces escuchas los republicanos no te quieren o los conservadores no te quieren y quieren quitarte el derecho al voto. Pero es tiempo de que levantemos esa voz y que cambiemos eso. Y más adelante les voy a contar qué más estamos haciendo para cambiar eso. Pero quería compartir ese ejemplo porque desafortunadamente es real y es parte del problema de esa desconexión entre la comunidad hispana y los conservadores. Tenemos aquí también a Luisa del Rosal, catedrática de una de las universidades más prestigiosas, SMU, además ciudadana estadounidense, pero mi paisana por nacimiento, de Chihuahua, así es, arriba el norte, señor. Y nosotros, creo que tanto Luisa como yo agradecemos nuestra herencia y nuestro origen mexicano, que es hermoso y maravilloso, pero agradecemos la bendición de venir a un país donde se respeta la libertad, la ley, donde hay tantas oportunidades y donde ella ha podido cumplir el sueño americano y donde yo también estoy viviendo el sueño americano. Y Luisa, yo quiero preguntarte porque para nosotros los hispanos, una de las cosas más importantes y por las que venimos a este país es porque queremos mejorar nuestra calidad de vida. Y una de las cosas que nos ayuda con eso es la educación. ¿Qué papel juega la educación para nosotros y cómo como hispanos podemos abrirnos más oportunidades a través de la educación? Karina, lo es todo. Venimos a este país y también quiero recordarle a la gente que no solo es la jueza Eva Guzmán, la republicana, mujer electa a la Suprema Corte de Texas, pero es la mujer más altamente electa en el estado de Texas por los republicanos. Así es.
para mí, para una joven migrante hispana, es inspiración y su historia se tiene que contar, porque todos nosotros, educándonos, sabiendo esa historia, que ella ganó no porque era una mujer hispana, sino porque era la mejor y la más educada y la más preparada para ese puesto. Recordemos, educación la llevó ahí. Y esto me pone mi punto, que la educación es clave para nosotros poder seguir en esos lugares donde no estamos. Esos lugares de poder donde debemos de llegar. Y como nosotros como hispanos, siempre digo, ¿quieres saber qué le importa a los hispanos? Estamos anclados por nuestra fe y guiados por proteger a nuestra familia. Punto. Y eso dice que la educación va a ser súper importante para nosotros. Entonces, como padres, como tíos, como primos, como hermanos, nos tenemos que involucrar en lo que se está enseñando en las escuelas. El panel anterior fue clave para entender eso. Pero también nos tenemos que involucrar en convencer a la gente latina, al hispanohablante, de entender la política, de entender que tenemos poder, de que si 1 de cada 5 de los que pueden votar son hispanos, eso quiere decir que nosotros, con nuestra participación, podemos cambiar elecciones. Pero tenemos que estar educados, tenemos que entender qué partido quiere ayudar a la economía, qué partido protege a las familias, qué partido habla sobre el pequeño negociante, qué partido quiere asegurarse que me quedo con más de mi dinero, porque la verdad, eso yo quiero, no conozco a nadie más que dice, por favor, cóbrame más impuestos. Entonces, la educación y estar en los espacios educativos, como estoy yo en SMU, pero estar también en las escuelas, voluntariar y asegurarnos que lo que se está compartiendo con los hispanos es verdad, es clave. Entonces, no se puede quedar aquí mientras estamos hablando entre amigos, sino les quiero decir, vayan, voluntarien, involúcrense, porque la educación hacia el hispano, sobre muchas cosas, no solo sobre la política, puede cambiar este país y nos puede poner en situaciones de mucho poder para tener buen impacto, para ayudar a todos los americanos, no solo los hispanos. Y quiero retomar las palabras que Betty decía, tenemos que creérnosla. Muchas veces no nos la creemos, tenemos que creérnosla. Y Betty, en Texas hay una gran población hispana. Texas sigue siendo un estado conservador, un ancla roja, una luz en el desierto de todo lo que vemos que sucede en todo el país. Sin embargo, en las últimas elecciones, las principales ciudades de Texas han votado liberal o demócrata. ¿Qué se puede hacer o qué se debería hacer para verdaderamente llevar ese mensaje y mantener y despertar de alguna manera a la comunidad hispana, sobre todo en las principales ciudades, las ciudades más grandes, Dallas, Austin, Houston, San Antonio, y también enfocado a las nuevas generaciones? Lo vimos, los votantes hispanos son más jóvenes, quiere decir que van a durar más años votando. ¿Qué necesitamos o qué necesitan los conservadores para llevar ese mensaje a esas nuevas generaciones? Bueno, y aparte somos la mayoría ya en Texas, hay más latinos aquí en Texas. Pienso que lo que hemos visto y en los resultados lo que hemos visto es que hay más inversión en los mensajes del lado izquierdo. Ellos invierten mucho, hemos visto candidaturas o a veces grandes candidatos que se postulan. Y poquito antes de que llegue el día de la elección, una semana antes, ¡pum!, llega un artículo, llega un video donde pusieron millones de dólares en contra de ese candidato que era muy bueno y son mentiras que salen. Igualmente como el pro-life también, el pro-vida, salen con historias muy emocionales de cosas que les pasan a las muchachas. Y nosotros latinos somos muy emocionales. A veces podemos ser conservadores, pero sale un video o algo que nos cambia al instante, nos cambia el pensar y o ya no vamos a votar o van a votar por el demócrata y se nos olvida todo lo malo que viene por toda la agenda socialista, la agenda que ha sacado todos los valores que tenemos por un comercial, por algo que pusieron y son muy buenos ellos en lo que hacen, en articular las fechas, cuándo van a sacar esos artículos, cuándo van a poner esos comerciales, y nosotros tenemos que hacer, que ganarles en eso, tenemos que invertir más en nuestros candidatos, que son buenos candidatos, tenemos que preparar también a la familia, también somos muy familiar,
tenemos que encourage them a que salgan a votar, a que vengan y a todo el mundo, pero es un equipo, es todo un equipo y respaldarlos, pero yo pienso que tiene que ver mucho con la economía, con apoyarlos económicamente y poner el valor del candidato. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Justice Diva, la honorable Justice Diva, una candidata perfecta, y no, digo yo perfecta porque capaz, preparada. También no ves muchos hispanos en ese nivel. Entonces, poner esos recursos y apoyarla y todo, y vemos cuando se corre una campaña sucia en contra, y a veces nosotros los hispanos no solamente estamos corriendo una campaña en anglosajón, también una campaña en español. Estamos corriendo dos campañas y es muy difícil, por eso siempre animamos mucho a los hispanos cuando están corriendo a apoyarlos. Así es, absolutamente, absolutamente. Y quiero hilar, esta pregunta quizá no la tenía contemplada, pero quiero hilarla retomando un poco de tus palabras para la magistrada, porque tú hablas precisamente de la retórica que se utiliza y de los medios de comunicación, cómo se utilizan y de las campañas publicitarias. Indudablemente lo que hemos visto en los últimos meses es el manejo de términos legales, de juicios, como una manera de desacreditar a un candidato. Desde su punto de vista como magistrada que entiende la ley, y que nos acaba de explicar, por ejemplo, yo siento que influye mucho, por supuesto, en los hispanos, oír, no, pero yo no voy a votar por tal candidato porque tiene 14 o no sé cuántos cargos en su contra y además dicen que hizo esto y aquello, y además muchos medios condenan antes de que siquiera haya una sentencia, ¿no? O se intenta remover de una boleta electoral en ciertos estados sin que siquiera se hayan presentado cargos por esa causa, como en el caso de Donald Trump por insurrección. Pero quiero preguntarle a la magistrada, ¿qué tan importante es que nuestra comunidad, que a lo mejor no maneja los términos legales, que son tan complejos, se informen bien y vean que quizá esos cargos o estos tantos juicios son parte de una estrategia más que bien fundamentados legalmente? ¿Qué tan importante es que ellos lo entiendan y se informen al respecto? Es súper importante, y en la historia de nuestro país nunca se había usado el sistema jurídico en una manera tan política para traer casos que si este presidente no tuviera el nombre que tuviera, no estuvieran trayendo ese tipo de casos. A solo que estudiar los datos. ¿Cuántas personas han sido traídos, o cuántas personas nos han llevado a corte por ese tipo de cargo? Estoy hablando de lo que pasó en Nueva York. No se ve. Y eso es usando el sistema de corte para suprimir el voto. Cuando Colorado hizo lo que hizo, los medios de comunicación no lo reportan como lo que es un atento a suprimir el voto. La gente debe tener el derecho por quién van a votar, y no es propio que una persona en un puesto en el gobierno decida. ¿Y por qué eso no está reportado por lo que es? Así es. Los republicanos pasan una ley que no puedes votar a las 2 de la mañana. Están suprimiendo el voto. Hay 2 o 3 estados que han removido al presidente del ballot, y eso no se reporta. Pero entonces cae a nosotros de asegurarnos que esas noticias, esas historias se comuniquen con ustedes con su nueva plataforma de noticias. Perfecto. Voz News. Porque la gente, si se educa, toman un paso para pensar, o hay 2 lados. Así en es. este lado me parece más razonable, porque en este lado puedo votar y escoger. Nadie me está escogiendo por mí. Así es, absolutamente. Y otro ejemplo que se me viene a la mente y que hemos visto en los últimos años es cómo se manejó durante un periodo electoral presidencial, que había una asociación o una colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia, que ahora, después de tantos años, todos sabemos que nunca sucedió.
Pero eso sí de alguna manera se dio para intervenir e interferir en el voto de la gente. Sin embargo, la contraparte nunca enfrentó cargos, a pesar de que ahora conocemos y sabemos que quien esparció ese rumor fue un abogado que trabajaba para la campaña de Hillary Clinton. Y los medios de comunicación nunca han sido suficientemente incisivos en preguntar por qué no se le presentaron cargos de interferencia en un proceso electoral, por ejemplo, ¿no? Creo que es sumamente importante. Luisa, como bien lo mencionaba Betty también, de estas campañas de promoción, ¿qué pasa en los conservadores? Por ejemplo, todos acabamos de ver el Super Bowl, o la mayoría, te guste el fútbol americano o no, creo que el Super Bowl obviamente lo vemos todo el mundo, y vemos esta historia maravillosa, romántica, de amor, y muchos por ahí dirán, por favor no sean haters, no empiecen con campañas conspirativas, pero la realidad es que la vida pública y del espectáculo de alguna manera está muy ligada a la vida política. Y aquí estamos hablando de alcance político. ¿Por qué nosotros los conservadores no tenemos esas historias o esos representantes, no tenemos esas figuras latinas que sean exitosas, pero que además no se avergüencen de estar a favor de la vida, de defender el orden público, de seguir los mandamientos de Dios? ¿Por qué no tenemos esas figuras y cómo lo podemos lograr? Porque definitivamente esas figuras mueven masas políticamente hablando también. Y aparte, sí existen esas figuras, lo que pasa es que tenemos que darles plataformas. Por eso me da tanto orgullo saber que vos, al fin, va a ser una plataforma para todos nosotros. Amén. Amén. Y les digo algo que tal vez es porque estoy en la política, pero también tenemos que votar con nuestros dólares. Exacto. ¿Dónde invertimos nosotros? ¿A qué plataformas les damos voz con nuestro dinero? Así para es. que puedan impulsar las voces conservadoras. Porque, déjenme les digo, Eva no me deja mentir, yo la he seguido muchísimos años. Y es gracias a que estaba en Twitter y hacía videos que hablaban para mi generación. Pero hay que tener más de esas plataformas y nosotros con nuestros dólares tenemos que ayudar a esas plataformas. Así es. Nosotros los que tenemos plataformas, los que estamos aquí en el mundo y podemos tener el micrófono, tenemos que recordarles a la gente, existe voz. Ellos van a estar proclamándonos a nosotros, ellos van a estar hablando. ¿Saben por qué amo a Abraham Enríquez? Porque él es de esas voces que tenemos y que podemos impulsar y que no tienen miedo. Esa es la segunda cosa que tengo, Karina. Tenemos que tener plataformas, pero también tenemos que impulsar a esas voces que no tienen miedo a ser canceladas porque son pro vida, porque son pro familia, porque son pro valores conservadores. Y tenemos que impulsar y apoyar esas voces y podemos ser, pero necesitamos las plataformas. Como hispanos que tenemos mucho poder económico, tenemos que ayudarlas y tenemos que impulsar esas voces jóvenes, viejas, quien sea, y ayudarles, porque nuestro mensaje está ahí y la podemos llevar. En el Super Bowl, me acuerdo, antes había anuncios de abogados por México. Ellos nos deberían ayudar con la plataforma de tener mensajes hispanos conservadores. Les digo, existen. Hay que ir tras de ellos con nuestros dólares también. Y apoyarlos, definitivamente. Un punto de verdad buenísimo. Hace unos minutos, en esta mañana, yo tenía la oportunidad de estar entrevistando precisamente al presidente y CEO de Goya, que ustedes saben que de verdad a mí me asombra, porque no tuvo miedo de atreverse a tomar una posición. Y estamos viviendo en un momento en donde muchas empresas prefieren lavarse las manos, pasar por abajito del tapete. Mucha gente prefiere eso para evitarse una cancelación, pérdidas económicas, pero creo que estamos viviendo tiempos en donde somos llamados cada uno de nosotros, en la posición en la que estemos, a hacer la diferencia. Y la diferencia no las hacen los tibios. La misma Biblia nos dice, por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y es un término fuerte, pero vivimos un tiempo en el que verdaderamente tenemos que definirlos. Y parte del poder que tenemos, como bien lo dijiste, no solamente es el poder democrático, pero el poder de nuestro bolsillo y de demostrarle a compañías que quieren venir a adoctrinar a nuestros hijos, que quieren venir a confundir a nuestros hijos, que quieren meterse en la educación de nuestros hijos, a decirles que no y a levantar nuestra voz y no tener miedo de tomar un stand. Quiero decirles que gracias, aunque sea una persona que crea, gracias, porque es importante, gracias. Este es un año decisivo. Quiero que cerremos con un mensaje
haciéndole entender a la gente hispana la decisión tan importante que tenemos en nuestras manos, porque los 4 años que vienen dependen en gran parte de nosotros y podemos hacer la diferencia. Betty, comienzo contigo. En primer lugar, yo pienso que tenemos que realizar, como dije hace rato, el poder que tenemos ahorita. Es un honor ser un hispano en esta época. Es un honor para nosotros porque ahorita ningún partido, ningún candidato de cualquier partido que sea puede ganar sin el voto latino. Necesitan el voto latino. Y dijo algo Ronald Reagan, dijo que, hace rato lo comentó esta Adriana, que los latinos son republicanos, pero todavía no saben. Yo lo digo al revés. Los republicanos son latinos, pero los latinos todavía no saben que son republicanos, porque somos conservadores por hecho, nacimos con los valores conservadores, creemos en Dios, creemos en fe y creemos en la prosperidad, somos conservadores y los animo a que salgan a votar, a que animen, a que no tengan miedo de hablar en sus congregaciones, tienen su derecho y hay que poner más educación y apoyo a la siguiente generación. Somos como Moisés, que a veces damos vueltas, a veces me siento que dimos vueltas por 40 años y ayudar a los Josephs, a los que vienen, a los Josué, a los Joshuas que vienen a tomar esa tierra prometida. Es tiempo de que tomemos la tierra prometida que se nos ha dado. Así es. Por favor. Tenemos una oportunidad que se presenta en el año 2024 de hacer y tomar pasos muy decisivos, de no ser tímidos, de hablar nuestra verdad. Este cuarto está lleno de personas, Lili Valle, la verdad, con casi que no veo, pero Lili Sí. es un ejemplo Así es. de alguien que se comunica a cruzar de muchas plataformas y es lo que necesitamos, salir de nuestra zona De confort. Así es. Y lanzarnos porque hay oportunidad que no se ha presentado en esta manera en mucho tiempo. Gracias. Gracias, Luisa, por favor. Súper breve. 2024 es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y nosotros tenemos el poder de prender la luz muy fuerte. Así que no olvidemos nuestro poder, hay que creérnoslas, hay que apoyar a los candidatos que se parecen a nosotros, que están viviendo el sueño americano y recordarnos que a eso estamos. Yo siempre digo, México me dio raíces y estoy súper orgullosa de esas raíces, el río Chihuahua. Así es. Pero los Estados Unidos me dio alas. Amén. Aquí están esas alas, por favor. Amén. Así es. Y finalmente quiero decirles que precisamente por eso, primero agradecerles a estas grandes mujeres su presencia aquí. Gracias de verdad por compartir su gran experiencia con nosotros y decirles que estamos aquí para hacer la diferencia. Los invito a partir del 4 de marzo, anótenlo en su calendario a través de Daystar a nivel nacional. Es el nuevo comienzo de una era de las noticias en español con una perspectiva conservadora y con una perspectiva sin ninguna agenda más que representar los valores de nosotros los hispanos. Voz News, 4 de marzo a nivel nacional a través de Daystar. Síganos también a través de redes sociales. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias.